Esta semana Apple está liberando todas las actualizaciones de sus sistemas operativos. En este vídeo vamos a centrarnos en WatchOS 11. Vamos a analizar a fondo todas las novedades de esta nueva versión y también al final del vídeo os daré mi opinión más sincera. ¿Estáis listos? Pues venga, comenzamos. Apple ha introducido algunas mejoras interesantes que nos permitirán tener un mayor control sobre nuestros objetivos y personalizar aún más nuestra experiencia. En primer lugar, desde la aplicación de actividad, ahora podremos pausar nuestros anillos de una forma muy sencilla. Solo tenemos que tocar en el centro del anillo y seleccionar la opción Pausar anillos. Esto es especialmente útil cuando necesitamos tomarnos un descanso o si no vamos a poder ser tan activos durante un periodo de tiempo determinado. Además, en esta misma vista encontraremos otro botón que nos permitirá cambiar fácilmente el objetivo de calorías configurado por defecto. Ya no tendremos que irnos a los ajustes del reloj para hacer este cambio, lo que nos ahorrará tiempo. Otra novedad interesante es que al desplazarnos por las diferentes pantallas de movimiento, ejercicio y horas de pie, veremos un botón en la parte inferior derecha. Al tocarlo podremos cambiar los objetivos para el día en el que nos encontramos. Pero eso no es todo, si elegimos cambiar el programa también podremos definir objetivos diferentes para cada día de la semana. Esto es fantástico ya que puede haber días en los que estemos más activos que otros y nos permite establecer metas realistas para cerrar nuestros anillos. También quiero destacar una mejora en la aplicación de fitness del iPhone. Ahora tendremos la capacidad de personalizar la interfaz de la vista resumen. Podremos agregar, eliminar o mover las métricas que más nos interesan, adaptando así la aplicación a nuestras necesidades específicas. Esto es especialmente útil para aquellos que se centran en ciertos tipos de entrenamiento y quieren tener un acceso rápido a los datos más relevantes para ellos. Continuando con las novedades de WatchOS 11, quiero hablaros sobre una nueva aplicación que Apple ha incluido en esta actualización, Constantes Vitales. Esta aplicación es un añadido muy interesante que nos permite tener una visión general de nuestra salud en un solo lugar. Lo hace recopilando todas las métricas de salud que nuestro Apple Watch registra mientras dormimos con él puesto. Esto incluye datos como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura de la muñeca, el oxígeno en sangre y la duración del sueño. Al navegar por la aplicación podremos cambiar la vista para ver las mediciones que nos ha tomado hoy o la de los últimos 7 días. Esto nos permite tener una perspectiva a corto y mediano plazo de cómo han evolucionado nuestras constantes vitales. Además, en la gráfica superior podremos visualizar fácilmente cuando alguna de nuestras métricas se encuentra en un valor atípico. En resumen, una aplicación que nos permite estar alerta y visualizar si algún valor está fuera de lo normal y que, me parece un buen añadido para el Apple Watch. Siguiendo con las novedades de WatchOS 11, quiero destacar una función muy interesante que nos permitirá conocer mejor las cargas de entrenamiento y ajustar nuestras rutinas en base a nuestras condiciones actuales. A partir de ahora, cuando realicemos entrenamientos con nuestro Apple Watch, podremos medir la intensidad de los mismos. Esto es especialmente útil para los entrenamientos cardiovasculares, ya que después de completarlos, la aplicación de entrenos generará una métrica de esfuerzo que nos indicará qué tan duro nos hemos ejercitado. Para hacer esta medición se tienen en cuenta diversos factores como el ritmo, la elevación, la frecuencia cardíaca y los datos personales que hayamos configurado, como la edad, la altura y el peso. Es importante mencionar que no todos los entrenamientos generan esta métrica de esfuerzo. Por ejemplo, para aquellos que no están relacionados con entrenamientos cardiovasculares, como podrían ser los entrenamientos de fuerza o yoga, tendremos la opción de ingresar nuestra propia calificación después de la sesión. Pero eso no es todo. Desde la aplicación de fitness en el iPhone podremos comparar la intensidad de nuestros entrenamientos durante los últimos 7 días con lo que hemos hecho durante los 28 anteriores. La aplicación clasificará nuestra carga de entrenamiento actual en una escala que va desde muy por debajo hasta muy por encima, y esto nos ayudará a comprender si nuestro nivel de actividad es sostenible a largo plazo y si estamos progresando adecuadamente. Continuamos con las novedades de WatchOS 11. Desde la aplicación del Apple Watch en el iPhone ahora podremos personalizar con más detalle la esfera de fotografías. El aprendizaje automático se encarga de buscar entre las fotos de nuestra biblioteca, analizarlas de manera inteligente y seleccionar las mejores composiciones en cuanto a encuadre y calidad. Una de las características más interesantes de esta esfera es que cuenta con diferentes filtros para seleccionar tipos específicos de fotografías de nuestra biblioteca. Podremos elegir entre fotos de personas, de naturaleza, de ciudades o de mascotas. Y una vez que hayamos seleccionado el tipo de foto, la esfera nos irá mostrando 16 imágenes diferentes cada día. Pero eso no es todo. Desde la aplicación también podremos personalizar diversos aspectos de la esfera, como el tamaño de la hora, eligiendo el que más nos interese. También podremos seleccionar entre diferentes fuentes, ya sea moderna, clásica o redondeada, y también podremos elegir el sistema de numeración que preferimos. Además tenemos la opción de aplicar algún tipo de filtro al estilo de la esfera y cambiar el color de la hora para que se adapte mejor a nuestros gustos.
Hablemos ahora sobre las mejoras en la pila inteligente, y es que Apple ha llevado esta función a un nuevo nivel haciéndola más inteligente y útil. Ahora los widgets en la pila inteligente aparecen automáticamente en la parte superior según diversos factores como la hora y la ubicación. Por ejemplo, si estás escuchando música, te aparece el reproductor multimedia. Si estuviese lloviendo, te aparecerá el widget de tiempo. O imaginemos que estás de viaje en un país extranjero, pues te aparecería el widget de traducción. Parece una tontería, pero en el día a día estos detalles se agradecen. Y hablando del widget de traducción, quiero destacar la nueva aplicación de traducir que ahora está disponible en el Apple Watch. Una de las cosas que más me gusta de esta aplicación es que de forma automática nos sugiere traducir desde nuestro idioma a otro. En mi caso la tengo configurada para traducir del español al inglés, pero podemos elegir entre varios idiomas que la aplicación nos permite. Basta con tocar el micrófono y empezar a hablar para que la traducción se realice casi de forma instantánea. La verdad es que funciona muy bien. Además, en las opciones de la aplicación podremos personalizar varios aspectos para adaptarla a nuestras preferencias. Por ejemplo, podemos elegir que las traducciones se reproduzcan de forma automática, también ajustar la velocidad de reproducción e incluso cambiar el modo de entrada. Otra característica muy útil es la posibilidad de descargar idiomas para su uso sin conexión. Esto nos permite utilizar la aplicación de traducir incluso cuando no tenemos acceso a internet, lo cual es ideal para viajes o situaciones en las que la conectividad puede ser limitada. Hablemos ahora de los avisos de llegada. Esta característica nos permite mantener informados a nuestros seres queridos sobre nuestra ubicación y llegada a destinos específicos de una manera muy sencilla. Para utilizar esta función debemos ir a la aplicación de mensajes en nuestro Apple Watch. Desde allí podremos elegir un contacto y compartir con él un aviso de llegada. Esto le notificará automáticamente cuando hayamos llegado a un destino determinado. La aplicación nos ofrece 3 posibles momentos para enviar el aviso: al llegar a un sitio concreto, con un temporizador o cuando finalicemos un entrenamiento. Además, si elegimos la opción del temporizador, podremos modificar fácilmente la duración del mismo utilizando el segundo botón en la pantalla de configuración del aviso. Es importante destacar que también podremos activar el aviso de llegada directamente desde la aplicación de entreno. Mientras estemos en mitad de un entrenamiento, simplemente deslizamos hacia la derecha y nos aparecerá el botón para activar esta función. De esta manera, nuestros seres queridos sabrán que hemos completado nuestro entrenamiento y que estamos bien. Precisamente vamos a hablar de la app de entreno porque quiero destacar una mejora significativa, especialmente para aquellos que realizan entrenamientos personalizados o basados en intervalos. Ahora, cuando estemos en medio de un entrenamiento personalizado de intervalos, la aplicación de entreno nos muestra claramente lo que nos queda en nuestro intervalo actual y lo que es aún más interesante, que nos anticipa lo que viene a continuación. Esta información en tiempo real es increíblemente valiosa, ya que nos permite ajustar nuestro ritmo y esfuerzo de acuerdo con lo que sabemos que viene a continuación. Si vemos que nos queda poco tiempo en un intervalo de alta intensidad, pues bueno, podemos dar un empujón sabiendo que pronto tendremos un descanso. ¿Os acordáis del gesto del doble toque de los Apple Watch Series 9 y Ultra 2? Bueno, pues Apple ha querido llevar esta característica un pasito más allá. Ahora con WatchOS 11 la función de doble toque nos permite desplazarnos por cualquier aplicación con las manos libres utilizando este gesto. Por ejemplo, si abrimos la aplicación de tiempo, podemos ir navegando a través de ella simplemente haciendo un doble toque con los dedos. Y bueno, antes de daros mi opinión sobre esta actualización, me gustaría comentar un par de pequeños detalles que he apreciado en WatchOS 11. Uno de ellos es que ahora contamos con un nuevo botón de volumen en el centro de control para subir o bajar rápidamente el volumen del reloj sin necesidad de tener que irnos a los ajustes. Y por último, Apple ha eliminado la esfera de Siri. Esto ha pasado de puntillas y no han querido mencionarlo, pero si navegamos por la galería de esferas podremos apreciar cómo se la han cargado. No sabemos si tienen intención de volverla a añadir en el futuro o pasó a mejor vida. Para finalizar este vídeo quiero compartir mi opinión sobre esta actualización de WatchOS 11 después de haberla probado durante bastantes meses, durante todo el verano prácticamente en su versión beta. Y a ver, os voy a ser muy honesto, como siempre hago. Realmente apenas he notado que tenía la beta instalada, lo cual es bueno porque como beta, pues oye, se ha comportado de una forma muy estable, pero a la vez es malo porque no he sacado realmente mucho provecho a ninguna función nueva. Y es que al fin y al cabo, como habéis comprobado, las nuevas características de WatchOS 11 son muy específicas para usos muy concretos. En el día a día realmente hay pocas a las que le vayamos a sacar demasiado partido. Así que nada amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os gustan nuestros contenidos podéis dejar un gran me gusta y suscribiros al canal para no perderos todos los que estamos preparando durante estos días. Y precisamente por aquí os dejo una lista de vídeos recomendables. Uno de ellos es el análisis a iOS 18 que también sale hoy y que ya hemos subido simultáneamente a este. Así que nada, nos despedimos hasta un próximo vídeo, será mañana con más contenidos porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.